Hola, ¿cómo están? Soy Cristian Fuentes y esto es Cuchillos y Navajas con Sentido Común. Y en esta ocasión, como lo prometido es deuda, en la parte 2 vamos a hacer las pruebas pertinentes al cuchillo F1 Falkniven versión AliExpress que ya fue reafilado. Vamos con la intro. Y bueno, como ya les comenté, ya hice el reafilado correspondiente a este cuchillo. Se los voy a mostrar, digamos, más o menos cómo quedó. Denme un segundito. Que me pongo otras gafas mejores. Porque también vamos a ver. Así quedó, digamos, el reperfilado ya de este cuchillo que venía, como ya les contaba, bastante maltrecho, mal terminado. Sin embargo, debo decir y recordarles que el HX Outdoor venía también en las mismas condiciones. Claro que cortaba un poco más, pero también no venía en perfecto estado. Y yo creo que esto es porque sencillamente estos cuchillos son tan baratos. Imagínense que este vale $13. Entonces lo toman, lo fabrican y le sacan un filo rápido nomás a tirarlo a la venta. Nada más. Pero para mí por lo menos no es un problema volver a reafilarlo. Y como ven, el perfil quedó bastante bueno, más decente y mucho más decente de lo que tenía. Vamos a hacer una prueba enseguida, por supuesto que sí. Pero quiero sí que vean y mostrarles cómo quedó. Así que tiene un perfil perfecto. Me hubiese gustado haberlo dejado con un vaciado, perdón, con un microbisel, digamos, convexo. Pero bueno, no es necesario a estas alturas, porque vamos a hacer una comparación directa con el HX Outdoor. Vamos a ver cómo está, y como pueden ver, ahora sí que esto corta mucho más, digamos, de lo que cortaba cuando llegó. Ya, así que ahí, bueno, ven un poquito. Bueno, voy a aprovechar también de ver cómo está este otro, que tampoco lo he revisado. Este corta bien también. He de decir que el papel está un poquito húmedo, perdón, que todavía estamos con precipitaciones, digamos, en la zona, así que déjenme ver ahora. No, este está mejor, quedó mejor que el HX Outdoor, déjenme decirles. Así que, bueno, esto va a ser solamente una prueba hasta aquí. Ahora ya nos vamos a meter de lleno en lo que refiere al trabajo con madera. Vamos a hacerlo primero, obviamente, con el HX Outdoor. Vamos a hacer unas muescas, algunas cositas así pequeñas por este lado, para que puedan ver aquí. Y vamos a hacerlo trabajar, digamos, ¿cierto? Para ver qué tanto nos aguanta este filo afilado, ¿cierto? Valga la redundancia. Como pueden ver, hizo perfecto emplumado, muy bien, de buena calidad, grande, largo, así que eso está bastante bueno. Vamos a hacer lo mismo, lo propio, digamos, desde el otro lado con el otro cuchillo, que entra bastante bien también. Miren cómo va. Perfecto, miren. Oh, se comporta muy bien, Déjenme decirle que este cuchillo está cortando bastante bien. Miren qué tal es ese emplumado que acaba de ser este Falkniven fake, o como quieren llamarlo. Le hizo muy bien el reperfilado del filo, miren. Y me atrevería a decir incluso que estos están cortando mejor que el mismo Easy 4. Déjenme buscarlo. Ok, ya lo trajimos. Sí, supongo que mucha gente ya me odia por el Easy 4, pero bueno, es lo que es, lo siento. Y ahí lo tienen, que le cuesta mucho entrar, como ven. Solamente logró hacer eso. Vamos a ver el Falkniven, digamos, chanta. Miren cómo entra. Y puedo sacar una mascada más grande incluso.
es que se siente en la mano, digamos, cómo penetra en la madera. O sea, realmente no, es mucho mejor. Si yo lo hago acá, por ejemplo, con el Easy, miren, aquí hasta aquí le cuesta entrar incluso. Y miren, nada. ¿Ah? Bueno, cosas que suceden nomás, inexplicables a veces. Lo que sí podría haber, como ya habíamos, digamos, verificado que en el Easy ya teníamos, digamos, el ángulo que necesitábamos, digamos, de corte, pero sí creo yo que lo que le afectó a el grano del acero. Tal vez efectivamente sea un 8CR13, lo vamos a comprobar, aunque yo creo que es un 5CR15 como de la familia, como ya les he comentado, de la 0420, y por lo tanto obviamente es más blando también que el 1095 del Easy, y sin embargo al ser un acero quirúrgico, como nos dijo hace tiempo, digamos, ya un suscriptor, 5CR15, digamos, tiene un granulado más fino, muy parecido a lo que hace Sandvik con sus aceros, ¿cierto? 12C27 y el 14C28N. Así que lo hace más cortadores, esa es la propiedad, o digamos, la diferencia. Vamos a ver qué tal entra acá. Lo que sí noté es que los cantos, digamos, no están matados, como se dicen, en el Fallkniven y duele un poquito el dedo al presionar, se clavan un poco, y en sí están matados, digamos, están suavizados. Así que para raspar un ferro serio, va a ir muy bien, si se puede, tiene filo. Esto está a 90 grados, así que perfectamente puede raspar. Con el HX Soudor no es así, el HX Soudor no tiene canto vivo, digamos, así que para que lo sepan, sí lo tiene, sí tiene canto vivo. De hecho, si quisiera yo raspar, digamos, acá también lo podría hacer perfectamente. De hecho, digamos, lo que tiene que ver con la misma madera, también lo puedo hacer. No se lo voy a poder mostrar acá, pero vamos a ver en esta, por ejemplo, a ver si puedo hacerlo. Claro. Se puede raspar. Se ve poquito, pero sí se puede. Así que bueno, vamos a seguir intentando forzar este cuchillo para ver qué tal va. Como pueden ver, empluma muy bien, muy bien, muy bien. Es exactamente, incluso diría yo, calcado a lo que hace el HX Outdoor, que lo vamos a hacer acá mismo al lado. Así que están fantásticos estos cuchillos. Yo creo que ahí está el otro, el HX y el F1 Fallkniven. Ven que son muy parecidos. Así que como pueden ver, se comportan muy bien estos cuchillos. Ambos, hasta este punto, ambos se han comportado muy bien. Ambos cuchillos. Entonces, a esta altura, digamos, le vamos a hacer ya una prueba más dura. Primero, vamos a ver qué tal van ahora con el filo, si es que lo han perdido o no. Vamos a revisar. También les quiero mencionar y decir que algunas personas que son nuevos en el canal sepan que yo no hago pruebas con cartón, porque el cartón es un embotamiento, y el embotamiento es una suciedad que se junta en el filo o en el microfilo, ¿ya? No es lo mismo un embotamiento que una pérdida de filo real contra algo o una superficie ya más dura como lo es una madera. Esto realmente es una pérdida de filo. ¿Por qué? Porque si es un filo acero inoxidable, lo que va a suceder con ese filo o microfilo se va a doblar, ¿ya? Se va a doblar, por lo tanto, eso sí es una pérdida de filo real. En cambio, con el cartón y con superficies, digamos, blandas de ese tipo, similares al cartón, lo que sucede es que estas partes, el microfilo se ensucia nada más, se embota, por eso se llama embotamiento. No es que se doble, ni tampoco que se salte en partes, si es acero alto al carbono, tampoco se va a saltar o le van a faltar pedacitos, ni se va a partir, ni se va a quebrar, como sí va a suceder con la madera. Por eso que yo confío más en esto, es más rápido, es más corto, y no tengo que estar haciendo un show de más de 50 minutos cortando cartoncito, alargando un video innecesariamente, porque la verdad el embotamiento no sirve de nada. Perdón,
Sé que mucha gente tal vez me va a atacar, se me va a ir encima, como lo que ha pasado con el acero MOA, que he dicho que es un acero común y corriente y nada más, un tratamiento térmico distinto, pero que no lo hace muy superior a los demás. Así que bueno, vamos a ver cómo está entonces el HX Outdoor, si ha perdido algo al filo. Y no sustancialmente, pero sí tiene algo ya de pérdida, podríamos decir. Vamos a ver qué tal está el F1 Fake. Y sigue perfecto, como pueden ver, sin ningún problema. Y la verdad es que está cortando mejor el hasta ahora, digamos. A ver, les voy a mostrar un corte de cerca. Bueno, esto es lo que hizo el F1 recién, espero que lo puedan ver. Miren la línea del papel, del corte del papel, cómo está de fina. Y ahora miren cómo queda el corte del HX Outdoor. Miren la diferencia. La de encima, esa es la del Fallkniven. Voy a hacerlo de nuevo para que no piensen que es diferente. Ahí va. Espérense. No, que quede derecho, porque no quedó derecho. Bueno, ahí está la del Fallkniven. Perdón. Ahí. Y la otra que les había mostrado era la del HX Outdoor. Así que se nota una diferencia, por lo menos en el corte. Claro que sí, ya se está notando. Y puede ser una sorpresa, ojo, puede ser. Así que ahora lo que vamos a hacer, vamos a arrastrar el filo ya un poco más fuerte. En este caso lo voy a hacer aquí yo, con este. A ver si podemos doblar ese microfilo ya a la fuerza, porque esto inmediatamente nos va a decir que está perdiendo el filo rápidamente en esta situación. Lo que hice, como pueden ver, redondeé esta parte de ese canto vivo que había con el mismo cuchillo. Vamos a hacerlo ahora con este también. Vamos a redondear esa parte. Y aquí vamos a ver realmente si hay alguno que está definitivamente siendo dañado. Y en este caso les puedo decir que a primera vista no se ve. Y este otro tampoco. Vamos a hacer otra prueba de papel. Vamos a ir con el F1 primero. Pasa perfecto la prueba. Vamos a ir con el HX Outdoor. También la está pasando. Aún así tiene una pequeña ventaja, digo yo, el F1. Una pequeña ventaja, sí, porque miren, no entra tan perfectamente como ya ven el HX Outdoor. Sin embargo, el F1 sigue entrando bien. Sigue entrando bien. Ahí se trabó solamente porque tenía un corte el papel. Ahí sí. De hecho, sigue cortando bastante bien. Ahí pueden verlo. Ya. Bien. Vamos a ver que... Vamos a darle más. Vamos a darle más caña con eso. Vamos a buscar otro sector que esté malo o simplemente vamos a comenzar a enterrar esto firme. Vamos a hacer una muesca acá. Una muesca que hice en cuánto, en 10 segundos. Así que ahí la pueden ver. Una muesca bastante profunda. Vamos a hacer otra con este. Que no pudo penetrar tan bien como lo hizo el otro. Pero también ahí está. Más pequeñita. Vamos a ver acá al lado si ocurre lo mismo. No, entra mucho más este. Definitivamente. Creo que el afilado que le hice, el reafilado, digamos, el rapper fill, le quedó de maravilla. Funciona muy bien ahora. Y la verdad, para ser sinceros, la goma, digamos, la terminación digamos, de esto, el material, más bien dicho, me gusta más, obviamente, la goma que tiene el mango del HX Outdoor. Sin embargo, en la mano se siente mejor este de plástico.
Y debe ser porque es un poco más grueso que este. Un poco más, digo, no es tanto más, no hay mucha diferencia. Como pudieron ver la comparación, digamos, no es mucha la diferencia entre los dos mangos, son bastante parecidos. Pero se siente mejor por alguna razón este en la mano y se siente también más liviano. Que a mí no me importa que se sienta más liviano. Pero lo que sí estoy observando en los cortes, digamos, es que este está entrando mucho más en la madera, más que el achique Soudor. De hecho, lo voy a probar acá mismo. Y como pueden ver, miren lo bestial que es para entrar y hacer un emplumado el F1 falso. ¿Qué les parece? Ese es mi dedo ahí para que más o menos calculen el tamaño. Y ahora, a ver, este. Sí, el HX Soudor no se le queda atrás, pero en esta ocasión fue superado por el F1, créanme. A ver, voy a ver si puedo hacer algo parecido. No, ya definitivamente esto se devastó. Voy a ver si lo puedo hacer acá, a ver. No entra igual. Miren cómo entra el F1. Aunque son muy parecidos. No estoy diciendo que sea superior mucho al F1, pero sí, perdón, al HX, pero estoy viendo que sí entra un poquito mejor. Por eso que estoy esperando que uno de los dos falle, digamos, para ver cuál tiene el mejor acero. ¿Ya? A ver, vamos a volver a hacer esto acá. Y vamos a hacer otro raspado, digamos, ¿cierto? Para ver si esto de alguna manera se dobla, se tuerce y nos da algún fallo en la hoja, en el acero. Sin embargo, todavía no lo podemos obtener. Vamos a ver qué pasa. No tiene ningún rastro, ninguna, digamos, parte que yo pueda decir que aquí, digamos, se está echando a perder el filo. Por supuesto que no, yo ya lo hubiese visto. A ver, perdón, que puse dos hojas. Qué maniado, ¿no? Ya, ahí sí. Vamos a ponerla aquí para que puedan ver bien. Nada. Vuelvo a mostrar cómo está el filo. Esto está sin corte, así que ahí pueden ver, miren cómo está cortando el F1. Ahora vamos a ver el HX2, si puede hacer lo mismo. Y definitivamente no, pero aún así, digamos, en la parte de acá ya no está cortando tan fino. En la punta sí, como pueden ver, lo que es punta, o de la mitad hacia adelante sí está cortando bien todavía el HX2, como pueden ver, bastante fino. Pero si yo lo coloco en la parte trasera, miren en la parte trasera, que es donde ya estuvimos trabajando, digamos, en la madera, ya no está entrando igual. Aquí, como ya les vuelvo a insistir, aquí se defiende todavía, no así en la parte trasera. Ya, miren. Y el corte tampoco ya es tan limpio como lo fue en un principio. Como pueden ver, tiene restos ahí ya que está mordiendo el filo, digamos. En la parte delantera, como vuelvo a insistir, está cortando bien porque no se ha tocado, pero acá, en la parte trasera, ya tenemos problemas. Ni siquiera para hacer una pequeña floritura. Vean este. Y esto lo estoy usando en la parte de atrás también. Así que me imagino que este cuchillo sí es un un 8CR13. Sí, me está gustando más este cuchillo verdaderamente. Perdónenme a todos que teníamos, digamos, muy enaltecido, digamos, el HX Soudor, que sigue siendo una muy buena opción, por supuesto que sí.
sobre todo porque el mango me gusta más digamos la textura, el mango de goma. Sin embargo, este se siente por alguna razón mejor en la mano. Yo creo que es como es una copia ya completa del Fall Niven, sí está mejor, digamos, en ese sentido se siente mejor en la mano, quiero decir, nada más. ¿Ya? Vamos a tratar de hacer el último esfuerzo de quitarle filo a la fuerza, digamos, a ver si realmente esto es solamente resistencia o porque a esta altura ya debiese haberse desafilado, créanme, así como lo hizo el HX02, que debiese, digamos, esto haberse desafilado. Vamos a ver. Nada. Pero ningún problema, miren. Nada. Vamos a hacerle lo mismo al HX02 ahora, antes de irnos. Antes de irnos, digo. Déjenme buscar una parte donde esté el canto vivo todavía. No lo veo. Voy a buscar a otro. A ver, acá hay uno. Perdón que se mueva un poco la... Hacia el lado contrario ahora, para forzar a que la hoja, digamos, descubra cuánto tiene, digamos, de resistencia el material, el metal. ¿Ya? Eso es lo que estamos tratando de hacer. Veamos si hace lo mismo que el F1. Sí y no. De la mitad hacia adelante, sí, como pueden ver, sí lo hace. Pero acá atrás no es tan pulcro como pueden ver. Así que definitivamente sí, hubo una disminución del rendimiento, obvio, pero tampoco es tan sustancial. Como bien le cuesta un poquito entrar. Y aquí se queda como atascado. ¿Ya? ¿Qué tal estaba el Easy? Miren el Easy como está, que ni siquiera lo quiero usar. Ni siquiera le hicimos una prueba Easy. A ver aquí, ¿qué tal va? Bueno, en teoría este no debería pasarle nada, ¿cierto? Sobre todo con lo que respecta a madera, que se supone que es su ambiente. A ver. No le pasa nada. Está bien, vamos a dejarlo tranquilo, ahí no lo vamos a molestar más. Me van a odiar los fanáticos del Easy. Pero bueno, déjenme limpiar un poquito aquí. Y definitivamente ya tenemos que buscar otra superficie, digamos, más dura, para poder saber si este filo, digamos, está aguantando o no. Lo que a mí respecta, lo que yo les puedo decir, fíjense que me tiene bastante conforme, muy conforme. A ver, vamos a ver si podemos lograr esto acá. Estoy cargándolo bastante fuerte. Lo mismo con este. Esto ahora sí o sí debe haber perdido filo, creo yo. A ver, veamos. Sí, en realidad le cuesta ya entrar, tomar, digamos, este otro. Miren, este parece que ya ahora recién ya comenzó también a tener problemas, ¿ves? También le cuesta un poquito entrar. Listo. Quiere decir que ahora sí están a la par, digamos. Sigue entrando, pero ya no como con la nitidez que tenía al principio. Ya está, digamos, bajando un poco el papel. Voy a poner aquí para que lo puedan ver. Se dan cuenta que ya el corte está cambiando, ya no está tan fino, digamos. A ver, vamos a ver otra vez, para estar seguro. Igual corta, obviamente, pero no está tan fino como lo estaba al principio. A eso es lo que voy. Ya tiene... Está mordiendo. Y este definitivamente en la parte de atrás el filo lo hemos casi perdido. Y tiene problemas, digamos. No son graves, obvio, porque sigue cortando, como pueden ver. Pero la fineza ya la perdió.
El HX02 la perdí y este la acaba de perder ahora. Ahora perdió la fineza el F1. Así que en este punto ya podemos decir sí que definitivamente comenzaron a perder el filo ambos, pero primero lo comenzó a perder el HX Outdoor, como se dieron cuenta, que ya desde antes las pruebas de papel, digamos, estaba haciendo cortes ya no tan pulcros, no tan limpios, y estaba teniendo un poquito ya, estaba mordiendo, digamos, el borde. Así que en conclusión puedo decirle que ambos son aceros muy parecidos, creo yo que es el mismo acero, un 5CR15, sí, yo creo que finalmente es el mismo acero, no hay diferencia, no creo que este sea un 8CR13, que debería en teoría ser superior a este, no lo creo, yo creo que es el mismo 5CR15, que como ya saben, y lo vuelvo a repetir, es el equivalente chino del MOBA 58, es el equivalente chino del Sambic 12C27, es el equivalente chino del 420, el acero norteamericano por excelencia, digamos, básico, inoxidable, de Book y de varias otras marcas, Gerber incluso, claro que ellos le ponen HC porque un tratamiento térmico especial, lo mismo que se supone se hace con el MOBA en España, el MOBA 58, que también un endurecimiento especial, y según ellos lo hace superior, pero no dejan de ser de la misma familia de aceros 420, a eso es lo que voy. Así que, en síntesis y en resumen, ambos cuchillos se comportaron bastante similar, como pudieron ver en las pruebas. De hecho, me gustó más cómo cortó el Fallkniven F1 versión AliExpress, digo así para que no se confunda y piensen que es la versión original, que no lo es. Pero por otro lado, no defrauda el HX Outdoor, sigue siendo mi cuchillo favorito porque es un clon primero que nada, no es una copia o falsificación como así lo es este Fallkniven F1 fake o falso. Sin embargo, considero que esta funda fue una ganancia para mí porque pasé la funda de la HX ahora, o tal vez se quede solamente con este, no lo sé. Bueno, ahí vamos a ver en el tiempo, digamos, cómo se comportan ambos, pero hasta el momento considero que esto es un empate. Créanlo así, realmente es un empate. Lo que es desempeño de ambos cuchillos para mí es un empate ahora mismo. Así que, bueno, para resumir, como ya les dije, les doy un empate, pero les doy el empate también porque tiene que ver un poco la funda. A pesar de que este también se puede comprar con versiones de funda plástica, digamos, que es parecida a la del Gerber, por si acaso, con otro sistema como de broche acá arriba, como un presionador, o aprieta ahí al medio arriba. Pero si a ti te gusta el Fallkniven realmente y no tienes dinero para comprarte un original, esto no es una mala alternativa si realmente quieres tenerlo. Funciona bastante bien, muy parecido a lo que funciona en la HX Outdoor. Todavía no puedo con certeza 100% decir que son exactamente iguales en desempeño. Sí puedo decir que corta muy bien, y si nos vamos al detalle, digamos, podemos ver incluso que las terminaciones están bastante parecidas sin ser iguales. Estoy viendo aquí, igual tienen su detallito, digamos, no son perfectamente iguales, ¿cierto? La simetría de este no está tan bien trabajada, está mucho mejor trabajada la del HX Outdoor, sin embargo está cargada la hoja, digamos, hacia la derecha, como pueden ver acá. Espero que se puedan dar cuenta y ver la diferencia de las hojas, que están puestas un poco más hacia un lado que el otro. Pero bueno, esos son detalles y son los costos de cuchillos económicos, y por 10 dólares o 15 o 13 dólares, ¿qué más vamos a pedir? O sea, te están dando esta funda muy bonita y muy multiuso, digamos. Pues me encantó esta funda bien sencilla, más este cuchillo por solo 13 dólares, y ¿qué más puedes pedir? O sea, yo creo que para alguien que no tiene un presupuesto, este es un cuchillo que está muy bien, igual que el HX Outdoor. Así que, bueno, ahora sí me despido. Los dejo invitados para el próximo capítulo, por supuesto que sí. Espero haber cumplido con la comparación ya más a fondo. No pensé que iba a ser un empate, pensé que iba a ganar de lejos, digamos, el HX Outdoor, y no fue así. Me llevé una grata sorpresa finalmente con este cuchillo, que si bien es cierto no estaba bien terminado, una vez haciéndole un trabajo digno, digamos, de un cuchillo de este tipo, pudo comportarse de buena manera. Así que, como vuelvo a insistir, si a alguien le gusta, le dejaré también enlace en el link digamos, de compra de ambos cuchillos,
Y como ya les dije, la Chiqui Sudor tiene opciones de diferentes fundas. También un suscriptor me informó de que el que viene en versión cuero sintético, digamos, de funda de cuero sintético del F1, viene mejor terminado con un filo o microfilo convexo de mejor calidad. Espero que sea así. Así que les voy a dejar el enlace de esa versión, no esta exactamente, que no venía muy bien terminado. Les voy a dejar el enlace de la versión con funda de cuero sintético, que como ya les dije, el suscriptor me confirmó que era de bastante mejor calidad. Así que bueno, nada más que decirles, solamente que tengan un muy buen día, que se suscriban los que no se han suscrito, por favor, y me den su like. Así que nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, bye bye.